¿Alguna vez has sentido que tu corazón está cansado aun cuando tu cuerpo sigue en movimiento? ¿Alguna vez te has acostado con la mente llena de pensamientos y te has levantado con el alma pesada, como si algo por dentro no encontrara descanso? Vivimos rodeados de ruido, de exigencias, de expectativas ajenas y propias, y en medio de todo eso, la paz parece un bien escaso. No es que no la busquemos, es que muchas veces la buscamos en los lugares equivocados. Tal vez has intentado encontrar paz en el control, en tener todas las respuestas, en que todo salga como planeaste. Tal vez la buscaste en relaciones, en logros, en distracciones o incluso en el silencio. Pero al final del día, algo sigue faltando. Y esa ausencia no siempre se puede explicar con palabras. Este mensaje nace para acompañarte en ese lugar profundo donde se cruzan la fe, el cansancio y la esperanza. A lo largo de este tiempo juntos, caminaremos paso a paso por una verdad antigua y viva, una verdad que ha sostenido a generaciones enteras y que hoy quiere abrazar tu corazón. La paz que no depende de las circunstancias, la paz que no se quiebra con las malas noticias, la paz que no se compra ni se fabrica, la paz que se recibe. Antes de continuar, te invito a que si este mensaje conecta contigo, apoyes este contenido con un like, lo compartas con alguien que lo necesite y escribas en los comentarios esta frase clave: mi paz viene de Dios. Esa simple confesión puede ser un acto de fe que marque el inicio de algo nuevo en tu interior. Ahora sí, comencemos este camino juntos. Parte 1. La promesa de una paz que viene del cielo. Hablar de paz puede parecer sencillo, pero entender la paz desde la perspectiva de Dios transforma por completo su significado. En el lenguaje cotidiano, la paz suele asociarse con la ausencia de problemas, con tranquilidad exterior o con momentos de calma. Sin embargo, la paz que Dios ofrece va mucho más allá. No depende de que todo esté bien afuera, sino de que el corazón esté alineado con Él por dentro. Desde las primeras páginas de la Escritura, la paz aparece como parte esencial del diseño de Dios para la humanidad. En el relato de la creación, vemos a un ser humano viviendo en armonía con su Creador, consigo mismo y con la creación. No había temor, no había culpa, no había ansiedad. Esa condición original no era solo un estado emocional, era una relación correcta. La paz nacía de caminar con Dios sin barreras. Con el paso del tiempo, esa relación se quebró. El pecado introdujo separación, y con ella llegaron el miedo, la vergüenza y la inquietud interior. Desde entonces, el ser humano ha intentado recuperar esa paz perdida por sus propios medios. Pero la Biblia es clara al mostrarnos que la verdadera paz no se alcanza, se recibe como un regalo que desciende de lo alto. Uno de los conceptos más profundos de la paz bíblica es la palabra hebrea shalom. Esta palabra no se limita a la idea de tranquilidad. Shalom implica plenitud, integridad, restauración, bienestar completo. Significa que nada falta y nada está roto. Cuando Dios habla de paz, está hablando de una obra integral que alcanza el espíritu, el alma y el cuerpo. El profeta Isaías anunció siglos antes una promesa que marcaría la historia. Dijo que vendría un niño, un hijo, y que uno de sus nombres sería Príncipe de Paz, como está escrito en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Esta no era una promesa política ni militar. Era una declaración espiritual. Dios mismo proveería el camino para que la paz regresara al corazón humano. Esa promesa se cumple plenamente en Jesús. Él no solo habló de paz, Él la encarnó. En medio de tormentas, persecuciones y rechazo, Jesús caminó con una serenidad que desconcertaba a quienes lo rodeaban. Su paz no era pasividad, era confianza absoluta en el Padre. Y lo más asombroso es que esa misma paz fue ofrecida a sus seguidores.
En el Evangelio de Juan, Jesús dice palabras que siguen resonando hoy con la misma fuerza. Él afirma: «La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se turbe su corazón, ni tenga miedo». Esto está escrito en Juan, capítulo 14, versículo 27. Observa con atención. Jesús no ofrece cualquier paz. Dice mi paz, es decir, la misma paz que habitaba en él. Aquí encontramos una verdad clave. La paz que Dios da no es una emoción pasajera ni una técnica mental. Es una persona presente en la vida del creyente. Cuando Cristo habita en nosotros, su paz comienza a gobernar el interior, aun cuando el exterior esté lleno de incertidumbre. El apóstol Pablo profundiza aún más en esta realidad cuando escribe a la iglesia en Filipos. Él habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que guarda el corazón y los pensamientos en Cristo Jesús, como se lee en Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Esta paz no siempre se puede explicar, pero sí se puede experimentar. Es importante entender que la paz de Dios no significa ausencia de lucha. Muchos de los hombres y mujeres de fe enfrentaron conflictos profundos, pérdidas dolorosas y momentos de gran presión. Sin embargo, aprendieron a descansar en Dios en medio de todo eso. La paz no eliminó el problema, pero sí sostuvo el corazón. Teológicamente, esta paz está ligada a la reconciliación. En la carta a los Romanos se nos recuerda que, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto está escrito en Romanos, capítulo 5, versículo 1. La raíz de toda paz verdadera es estar en paz con Dios. Cuando esa relación es restaurada, todo comienza a ordenarse desde adentro. Esto nos lleva a una reflexión profunda. Muchas veces buscamos paz sin atender la raíz de nuestra inquietud. Queremos calma sin rendición, tranquilidad sin transformación. Pero la paz de Dios florece cuando el corazón se rinde, cuando reconoce su necesidad y se abre a la gracia. Imagina por un momento un lago al amanecer. La superficie está quieta, refleja el cielo y todo parece en equilibrio. Ahora imagina que ese mismo lago recibe una tormenta. El viento agita las aguas, las olas golpean, pero en lo profundo, en el fondo, sigue habiendo estabilidad. Así es la paz de Dios. No siempre detiene la tormenta, pero ancla el alma. Esta verdad puede cambiar tu manera de ver la vida. Porque si la paz dependiera de que todo salga bien, viviríamos constantemente frustrados. Pero si la paz depende de quien gobierna nuestro interior, entonces incluso en medio del dolor puede haber descanso. En esta primera parte hemos sentado las bases. La paz no es una idea abstracta ni un objetivo lejano. Es una promesa viva, revelada en la Escritura y cumplida en Cristo. Una paz que viene del cielo y que está disponible hoy. En la siguiente parte, profundizaremos en las bases doctrinales de esta paz y cómo se sostiene en la verdad bíblica, no como teoría, sino como fundamento firme para la vida diaria. Cuando estés listo, escribe continuar y avanzaremos juntos. Parte 2. La paz que nace de la reconciliación con Dios. La paz verdadera no surge de un esfuerzo humano por sentirse mejor, sino de una obra divina que restaura lo que estaba roto. En el corazón de la fe cristiana hay una verdad central que sostiene todo lo demás. Dios no solo quiere tranquilizar nuestras emociones, quiere reconciliar nuestro ser entero con Él. Y de esa reconciliación brota una paz firme, profunda y duradera. Durante mucho tiempo, el ser humano ha vivido con una sensación interna de separación. Aunque no siempre se exprese con palabras, existe una inquietud que se manifiesta como culpa, temor, vacío o constante necesidad de aprobación. La Biblia enseña que esta inquietud no es casual. Es la consecuencia de una relación quebrantada con Dios. Cuando el ser humano se aparta de su Creador, pierde el centro, pierde la referencia
pierde el descanso. El apóstol Pablo lo explica con claridad cuando escribe que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta afirmación no busca condenar, sino revelar una condición universal. Nadie queda fuera de esta realidad. Y mientras esa separación no es atendida, la paz interior se vuelve frágil o ilusoria. Pero aquí aparece una de las declaraciones más poderosas del Evangelio. Dios no dejó al ser humano en ese estado. Él mismo tomó la iniciativa para restaurar la relación. La carta a los Colosenses dice que Dios hizo la paz mediante la sangre de la cruz, por medio de Jesucristo, reconciliando consigo todas las cosas. Esto está escrito en Colosenses, capítulo 1, versículo 20. Observa el orden. Primero hay reconciliación, luego hay paz. Teológicamente, la paz con Dios no es una sensación, es una posición espiritual. Cuando una persona cree en Cristo, es declarada justa delante de Dios. Ya no vive bajo condenación, ya no camina como enemiga de Dios, sino como hija. Esa nueva posición produce un cambio profundo en la manera de relacionarse con la vida. La carta a los Romanos afirma que ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto se encuentra en Romanos, capítulo 8, versículo 1. La ausencia de condenación es una de las fuentes más grandes de paz. Muchas personas viven inquietas no por lo que sucede afuera, sino por la voz interna que constantemente las acusa, les recuerda errores pasados o les dice que no son suficientes. Cuando entendemos que en Cristo hemos sido perdonados, aceptados y restaurados, esa voz pierde autoridad. La paz comienza a reemplazar la culpa. El descanso empieza a ocupar el lugar de la autoexigencia. No porque dejamos de reconocer nuestras faltas, sino porque confiamos en la gracia que las cubre. Jesús mismo habló de esta reconciliación cuando contó la parábola del hijo pródigo. Aunque la historia es conocida, su profundidad sigue siendo impactante. Un hijo que se aleja, que malgasta todo, que toca fondo, decide volver. Y cuando regresa, no encuentra reproche, encuentra abrazo. No encuentra castigo, encuentra restauración. Esa escena revela el corazón de Dios. Un padre que corre al encuentro del que regresa. La paz que experimenta ese hijo no nace de haber arreglado su pasado, sino de haber sido recibido nuevamente en casa. Así ocurre espiritualmente. La paz no llega cuando solucionamos todo, sino cuando volvemos al lugar de relación con Dios. Desde una perspectiva doctrinal, esta paz también está relacionada con la justificación por la fe. No somos aceptados por nuestras obras, sino por confiar en la obra de Cristo. Esto libera al corazón de una carga pesada. Ya no vivimos tratando de ganar el favor de Dios. Vivimos desde el favor que ya nos fue dado. El escritor de la carta a los Hebreos dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto está en Hebreos, capítulo 4, versículo 16. La confianza es fruto de la paz. Nadie se acerca confiadamente a alguien con quien está en conflicto. La reconciliación abre la puerta a una relación segura. Aquí es importante detenerse y reflexionar. Muchas veces buscamos paz pidiéndole a Dios que cambie las circunstancias, pero Dios primero quiere cambiar nuestra relación con Él. No porque las circunstancias no importen, sino porque una relación sana con Dios nos permite atravesar cualquier circunstancia con otro espíritu. Imagina a un niño en medio de una tormenta. El ruido es fuerte, el cielo oscuro, los truenos intensos. Si ese niño está solo, el miedo lo domina. Pero si está en los brazos de su padre, la tormenta sigue siendo real, pero el miedo pierde fuerza. La paz no proviene de que la tormenta desaparezca, sino de saber que no está solo. Así actúa la reconciliación con Dios. Nos recuerda que no caminamos solos.
que no enfrentamos la vida desde la orfandad espiritual, sino desde la filiación. Y esa conciencia transforma la manera en que vivimos los conflictos, las pérdidas y las incertidumbres. La paz con Dios también ordena nuestra identidad. Cuando sabemos quiénes somos en Él, dejamos de vivir comparándonos, compitiendo o intentando demostrar nuestro valor. La carta a los Efesios dice que en Cristo somos aceptos en el amado. Esto está escrito en Efesios capítulo 1, versículo 6. Ser aceptado produce descanso. La aceptación elimina la ansiedad de agradar a todos. Esta verdad tiene implicaciones prácticas profundas. Una persona reconciliada con Dios puede enfrentar el rechazo humano sin perder su estabilidad interior. Puede atravesar temporadas de silencio sin desesperarse. Puede cometer errores sin hundirse en la culpa, porque sabe a dónde volver. La paz que nace de la reconciliación no es frágil porque no depende del desempeño diario. Depende de una obra completa realizada por Cristo. Por eso, es tan importante renovar la mente con esta verdad. No basta con haberla escuchado una vez. Necesita ser recordada, meditada, abrazada. El enemigo de nuestra paz muchas veces no es el problema externo, sino el olvido de esta verdad. Olvidamos que ya fuimos reconciliados. Olvidamos que la deuda fue cancelada. Olvidamos que el acceso está abierto. Y cuando olvidamos, la inquietud vuelve a tomar espacio. Por eso la enseñanza bíblica insiste tanto en recordar. Recordar quién es Dios. Recordar lo que hizo. Recordar quiénes somos en Él. La paz se fortalece cuando la memoria espiritual está viva. Esta parte nos invita a volver al fundamento. Antes de hablar de prácticas, disciplinas o hábitos, es necesario afirmar esta verdad central. La paz duradera comienza cuando el corazón descansa en una relación restaurada con Dios. Todo lo demás fluye desde allí. Parte 3. La paz que se cultiva en la vida diaria. La paz que Dios ofrece no es solo una verdad que se cree, es una realidad que se aprende a vivir día a día. Una vez que el corazón ha sido reconciliado con Dios, comienza un proceso profundo y continuo. Aprender a caminar desde esa paz y no solo hablar de ella. Aquí es donde la fe deja de ser un concepto y se convierte en una experiencia cotidiana. Muchos creyentes conocen la doctrina de la paz, pero luchan por experimentarla de manera constante. Esto no significa que la promesa falle, sino que la paz, como toda relación viva, necesita ser cultivada. Dios no impone su paz, la ofrece, y el creyente aprende a abrirle espacio en medio de la vida real, con sus rutinas, responsabilidades y desafíos. La Escritura nos enseña que la paz de Dios gobierna el corazón. El apóstol Pablo dice en la carta a los Colosenses que la paz de Cristo gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Esto está escrito en Colosenses, capítulo 3, versículo 15. La palabra gobernar implica autoridad, dirección y decisión. La paz no es solo algo que se siente, es algo que guía. En la práctica, esto significa aprender a tomar decisiones desde la paz y no desde la ansiedad. Muchas veces elegimos movidos por el miedo, la presión o la urgencia. Pero cuando la paz de Dios gobierna, aprendemos a detenernos, a orar, a escuchar y a actuar desde la confianza. La oración es uno de los espacios más profundos donde la paz se fortalece, no como un ritual vacío, sino como un diálogo sincero con Dios. El apóstol Pablo exhorta diciendo que no estemos afanosos por nada, sino que en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, presentemos nuestras peticiones a Dios. Y entonces, la paz de Dios guardará nuestros corazones y pensamientos. Esto se encuentra en Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7.
Observa el orden. Primero se entrega la carga, luego viene la paz. Muchas personas quieren experimentar paz sin soltar el peso que cargan, pero la oración es el acto de entrega consciente. Es reconocer que no podemos controlarlo todo y que confiamos en aquel que sí puede. La paz también se cultiva a través de la palabra. La Biblia no solo informa, forma el interior. El salmista declara que mucha paz tienen los que aman la ley de Dios. Esto está escrito en el Salmo 119, versículo 165. Cuando la mente se alimenta de la verdad, el corazón se estabiliza. Vivimos expuestos constantemente a mensajes que generan temor, comparación y ansiedad. Noticias, redes sociales, opiniones ajenas. Si no equilibramos esa exposición con la verdad de la palabra, la inquietud encuentra terreno fértil. La paz se fortalece cuando la voz de Dios tiene más peso que el ruido exterior. Otro elemento esencial es la comunión. La fe no fue diseñada para vivirse en aislamiento. Dios nos coloca en comunidad porque sabe que el caminar juntos sostiene la paz. Compartir cargas, orar unos por otros, escuchar testimonios de fe, todo esto renueva el alma. El libro de los Hechos muestra a una iglesia que perseveraba unida, y esa unidad producía gozo, fortaleza y estabilidad. La paz también se ve afectada por la manera en que administramos nuestros pensamientos. La mente es un campo de batalla. Lo que permitimos que permanezca en ella influye directamente en nuestra paz interior. Pablo exhorta a pensar en todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo amable, todo lo digno de alabanza. Esto está en Filipenses capítulo 4, versículo 8. No se trata de negar la realidad, sino de elegir dónde fijamos la atención. Imagina un jardín. Si no se cuida, las malas hierbas crecen solas. No necesitan permiso. Pero las flores requieren atención, riego y cuidado. Así ocurre con la mente. La ansiedad crece sola si no se confronta, pero la paz se cultiva intencionalmente. También es importante aprender a descansar. El descanso no es pereza, es obediencia. Dios mismo estableció el descanso como parte del ritmo de vida. Jesús invitaba a sus discípulos a apartarse y descansar un poco. La falta de descanso desgasta el alma y debilita la paz. Aprender a detenerse, a respirar, a confiar, es un acto espiritual. La paz se fortalece cuando aprendemos a soltar lo que no podemos cambiar. Muchas luchas internas provienen de querer controlar personas, situaciones o resultados. Jesús enseñó a vivir el día a día, confiando en que cada día trae su propio afán. Esto no es resignación, es confianza activa. En la vida diaria, la paz no significa que no habrá conflictos, sino que aprendemos a enfrentarlos de otra manera. Con mansedumbre, con sabiduría, con paciencia. La paz transforma nuestras reacciones. Donde antes había impulsividad, ahora hay pausa. Donde antes había temor, ahora hay oración. Esta etapa del camino invita a la práctica constante. No es un cambio instantáneo, es un aprendizaje progresivo. Algunos días la paz se sentirá fuerte, otros días habrá lucha. Pero incluso en la lucha, la paz sigue siendo una promesa firme a la cual volver. Cada vez que eliges orar en lugar de desesperarte, estás cultivando paz. Cada vez que eliges confiar en lugar de controlar, estás fortaleciendo tu descanso interior. Cada vez que eliges la verdad en lugar del miedo, estás permitiendo que la paz gobierne. La paz de Dios no se improvisa, se aprende. Y ese aprendizaje transforma la manera en que vivimos, hablamos y enfrentamos la vida. Parte 4. La paz revelada en las historias de la fe. La Biblia no solo enseña principios, también narra historias reales de hombres y mujeres que experimentaron la paz de Dios en medio de circunstancias profundamente adversas.
Estas historias no están escritas para idealizar la fe, sino para mostrarnos que la paz divina puede coexistir con el dolor, la incertidumbre y la prueba. Al observar sus vidas, descubrimos que la paz no fue la ausencia de conflicto, sino la presencia de Dios en medio de él. Uno de los ejemplos más claros es el del rey David. Su vida estuvo marcada por contrastes intensos. Fue ungido como rey cuando aún era joven, pero pasó años huyendo, perseguido injustamente, viviendo en cuevas y desiertos. Humanamente, su historia estaba llena de razones para perder la paz. Sin embargo, muchos de los salmos que escribió en esos momentos revelan un corazón que aprendió a descansar en Dios. En el Salmo 23, David declara que aunque camine por valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque Dios está con él. Esta declaración no surge desde una vida cómoda, sino desde la experiencia de la amenaza real. La paz de David no provenía de la seguridad externa, sino de la certeza interna de la presencia de Dios. Otro ejemplo poderoso es el del profeta Elías. Después de enfrentar a los profetas de Baal y ver una manifestación sobrenatural del poder de Dios, Elías cayó en una profunda crisis emocional. Huyó al desierto, se sintió solo, agotado y pidió morir. Es una escena muy humana, muy real. Y sin embargo, allí Dios no lo reprendió con dureza, sino que lo cuidó, lo alimentó y le habló con un silbo apacible. Ese pasaje nos enseña algo esencial. La paz de Dios no siempre llega en manifestaciones estruendosas. Muchas veces llega en lo simple, en lo suave, en lo íntimo. Dios entiende el cansancio del alma y se acerca con ternura. La paz que Él da no ignora la fragilidad humana, la abraza y la restaura. El Nuevo Testamento también está lleno de testimonios de paz en medio de la adversidad. El apóstol Pablo es uno de los ejemplos más contundentes. Fue encarcelado, azotado, rechazado y perseguido. Y aún así, escribe cartas llenas de gozo, esperanza y serenidad. Desde una prisión, exhorta a otros a regocijarse y a no vivir afanosos. En el libro de los Hechos se narra que Pablo y Silas, después de ser golpeados y encarcelados injustamente, cantaban himnos a Dios a medianoche. Esta escena es profundamente reveladora. Sus circunstancias no habían cambiado, pero su espíritu estaba firme. La paz no los había abandonado. Al contrario, su paz se convirtió en testimonio para quienes los rodeaban. Este tipo de paz solo puede explicarse desde una relación profunda con Dios. No es negación del dolor, es trascendencia del mismo. Pablo entendía que su vida no estaba determinada por las cadenas visibles, sino por la libertad interior que Cristo le había dado. También encontramos el ejemplo de María, la madre de Jesús. Desde el anuncio del ángel hasta la cruz, su camino estuvo lleno de preguntas, incertidumbres y sufrimiento. Aún así, ella guardaba las cosas en su corazón, confiando en Dios. Su paz no fue ingenua, fue una paz que aprendió a esperar, a confiar aún sin comprenderlo todo. Jesús mismo es el ejemplo supremo. En medio de tormentas, dormía. Frente a la traición, amó. Ante la cruz, se entregó. Su paz no era indiferencia, era obediencia confiada. En Getsemaní expresó su angustia, pero también su rendición. Allí vemos que la paz no excluye la lucha interna, pero sí culmina en confianza total en el Padre. Estas historias nos enseñan que la paz de Dios no es exclusiva de personas extraordinarias. Es accesible para todo aquel que decide confiar. David, Elías, Pablo, María, todos tuvieron momentos de debilidad, pero aprendieron a volver una y otra vez a la fuente de la paz. Al leer estas vidas, podemos reconocernos. También nosotros enfrentamos momentos donde la fe se siente débil, donde el cansancio pesa, donde las respuestas no llegan. Y es allí donde estas historias cobran vida. Nos recuerdan que no estamos solos,
que otros caminaron antes por senderos similares y encontraron descanso en Dios. La paz de Dios se manifiesta de maneras distintas en cada historia, pero siempre con el mismo fundamento, la confianza en su carácter. No en la ausencia de problemas, sino en la certeza de que Dios sigue siendo fiel. Estas narraciones no buscan que admiremos a los personajes, sino que confiemos en el mismo Dios que los sostuvo, el mismo Dios que guardó el corazón de David, restauró a Elías, fortaleció a Pablo y acompañó a María. Es el Dios que hoy quiere habitar en tu vida. Cuando la Escritura nos muestra estas historias, nos está invitando a algo más que a leer. Nos invita a creer que esa misma paz está disponible hoy, no como una idea lejana, sino como una realidad presente. La fe se fortalece cuando recordamos lo que Dios ha hecho, y al recordar el corazón encuentra descanso. Porque si Dios fue fiel, entonces lo seguirá siendo ahora. Parte 5. La paz que se refleja en testimonios del corazón. A lo largo de la vida cristiana, Dios no solo habla a través de la Escritura, también habla a través de las experiencias humanas transformadas por su presencia. Los testimonios, aun aquellos que no están escritos en la Biblia, revelan cómo la paz de Dios se manifiesta de forma real, tangible y profunda en personas comunes que enfrentan situaciones extraordinarias. No se trata de historias idealizadas, sino de encuentros sinceros entre un corazón cansado y un Dios fiel. Imagina a una persona que ha vivido durante años cargando una culpa silenciosa. Nadie más lo sabe, pero esa carga pesa cada día. Por fuera parece estable, funcional, incluso sonriente. Pero por dentro el alma vive inquieta, sin descanso. Ha intentado compensar sus errores con buenas acciones, con esfuerzo, con disciplina, pero nada parece ser suficiente. Hasta que un día, en un momento sencillo, tal vez escuchando una enseñanza o leyendo un pasaje bíblico, comprende que el perdón de Dios no se gana, se recibe. En ese instante algo cambia. No necesariamente las circunstancias externas, pero sí la postura interior. La culpa comienza a ceder espacio a la gracia. La autoacusación pierde fuerza frente a la verdad del perdón. Y por primera vez en mucho tiempo, esa persona duerme en paz. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no camina sola con su carga. Ahora imagina a alguien que enfrenta una pérdida profunda. La ausencia de un ser amado deja un vacío que ninguna palabra humana puede llenar. Los días se vuelven pesados, las noches largas. La fe es puesta a prueba no desde la teoría, sino desde el dolor real. En medio de ese proceso, la persona no recibe todas las respuestas, pero sí recibe consuelo. Un consuelo que no borra la tristeza, pero la envuelve con esperanza. En momentos así, la paz de Dios se manifiesta como una presencia que sostiene. No elimina las lágrimas, pero evita que el corazón se quiebre por completo. Esa paz permite seguir respirando, seguir confiando, aun cuando el camino se siente incierto. Es una paz que acompaña el duelo sin apresurarlo. También pensemos en alguien que vive bajo presión constante, responsabilidades, decisiones importantes, expectativas ajenas. La mente nunca se detiene, el cuerpo sigue adelante, pero el alma vive en alerta permanente. Un día, esa persona decide detenerse y orar con sinceridad. No para pedir más fuerzas, sino para rendir el control. En ese acto simple, algo ocurre. La carga no desaparece, pero deja de aplastar. La paz de Dios comienza a ordenar las prioridades. Lo urgente pierde dominio sobre lo importante. La persona aprende a delegar, a confiar, a descansar. Descubre que no todo depende de ella, y ese descubrimiento trae alivio. No porque la vida se vuelva fácil, sino porque el peso se comparte con Dios. Estos testimonios simbólicos reflejan una verdad profunda. La paz de Dios se adapta a cada historia, a cada herida, a cada proceso. No llega como una fórmula universal, sino como una respuesta personal. Dios conoce el corazón de cada persona y se acerca de la manera exacta que necesita. Muchas veces, la paz llega después de una oración sencilla, sin palabras elaboradas. Otras veces, llega después de una larga lucha interna. Pero siempre llega como fruto de una relación viva. La paz no es una recompensa por ser fuerte,
es un regalo para quien se rinde. Hay testimonios de personas que, en medio de enfermedad, descubren una paz que sorprende incluso a quienes los rodean. No porque nieguen el diagnóstico, sino porque su esperanza está anclada en algo más grande que el resultado médico. Esa paz no siempre garantiza sanidad física, pero sí garantiza compañía divina. Otros testimonios hablan de reconciliaciones inesperadas, relaciones rotas por años que, al ser entregadas a Dios, comienzan a sanar. La paz actúa primero en el corazón, suavizando el orgullo, abriendo espacio para el perdón. Y aunque el proceso sea lento, la inquietud inicial es reemplazada por un descanso progresivo. Estos relatos nos recuerdan que la paz de Dios no está reservada para momentos espirituales especiales. Está disponible en la cocina, en el trabajo, en el hospital, en la soledad, en la multitud. Se manifiesta en lo cotidiano, en lo simple, en lo humano. La paz también se refleja en pequeñas decisiones. En elegir responder con calma cuando antes se respondía con enojo. En elegir confiar cuando antes se temía. En elegir esperar cuando antes se apresuraba. Cada una de esas elecciones es un testimonio silencioso de una obra interior. A veces, la paz se manifiesta como una certeza suave, casi imperceptible. No es una emoción intensa, es una convicción profunda. Una voz interior que dice, no estás solo, todo estará bien, confía. Esa voz no grita, no impone, acompaña. Estos testimonios, aunque simbólicos, son profundamente reales. Representan a miles de personas que han encontrado en Dios un refugio para el alma. Personas que no son perfectas, pero que han aprendido a descansar. La paz de Dios no elimina la humanidad, la redime. No convierte a las personas en seres invulnerables, las hace sostenidas, y esa diferencia lo cambia todo. Al escuchar o imaginar estos testimonios, el corazón se abre a la posibilidad. Si Dios hizo esto en otros, también puede hacerlo en ti. No importa cuán compleja sea tu historia, cuán profunda sea la herida, cuán largo haya sido el camino. La paz de Dios no tiene requisitos humanos, solo un corazón dispuesto. Este reconocimiento despierta esperanza, porque la paz deja de ser una idea distante y se convierte en una experiencia alcanzable. No mañana, no cuando todo se resuelva, sino ahora, en este momento, en este proceso. Parte 6. Caminos espirituales para vivir desde la paz cada día. Vivir desde la paz de Dios no es un evento aislado. Es un estilo de vida que se construye con decisiones espirituales constantes. No se trata de alcanzar un estado perfecto donde nunca hay inquietud, sino de aprender a regresar una y otra vez al lugar de descanso cuando el alma se agita. Dios, en su sabiduría, nos ha dado caminos espirituales que sostienen esa paz y la hacen crecer con el tiempo. Uno de esos caminos es la rendición diaria. Muchas veces la pérdida de paz no ocurre por grandes crisis, sino por pequeñas resistencias internas. Queremos seguir a Dios, pero al mismo tiempo aferrarnos al control. La rendición no es debilidad, es confianza. Jesús mismo enseñó a orar diciendo que se haga la voluntad del Padre. Esa oración no nace de la resignación, sino de la certeza de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Rendir el día a Dios desde el inicio cambia la perspectiva. Al despertar, antes de entrar en el ritmo acelerado de la vida, entregar pensamientos, decisiones y cargas al Señor, prepara el corazón para caminar con mayor serenidad. No evita los desafíos, pero cambia la manera de enfrentarlos. Otro camino esencial es aprender a escuchar a Dios en el silencio. Vivimos rodeados de estímulos constantes, sonidos, pantallas, opiniones. El alma necesita espacios de quietud para reconocer la voz de Dios. En el silencio, la ansiedad pierde volumen y la paz se vuelve audible.
No siempre se escucha una respuesta clara, pero sí se percibe una presencia que tranquiliza. La Escritura muestra que Dios muchas veces habló en momentos de quietud, no en el ruido, no en la prisa, sino en la calma. Crear espacios de silencio no es escapar de la realidad, es alinearse con la fuente de la paz. La gratitud también es un camino poderoso. Un corazón agradecido es un corazón menos dominado por la inquietud. Dar gracias no significa negar las dificultades, significa reconocer que aún en medio de ellas hay razones para confiar. El apóstol Pablo exhorta a dar gracias en todo. No por todo, sino en todo. Esa distinción es importante. La gratitud cambia el enfoque y, con él, la experiencia interior. Cuando el corazón aprende a agradecer, la paz encuentra terreno fértil. La queja constante alimenta la ansiedad. La gratitud alimenta la confianza. No transforma mágicamente las circunstancias, pero transforma profundamente la manera de vivirlas. Otro aspecto clave es el perdón. La falta de perdón es una de las mayores causas de inquietud interior. Guardar resentimiento mantiene al corazón en tensión constante. Perdonar no siempre es inmediato ni sencillo, pero es un acto que libera. No justifica el daño, pero rompe el vínculo emocional con el dolor. Jesús enseñó que el perdón no es opcional para quien quiere vivir en libertad. No porque Dios quiera imponer una carga, sino porque conoce el peso que el rencor produce en el alma. Cuando se perdona, la paz comienza a fluir de nuevo. La obediencia también juega un papel importante. Muchas veces la inquietud surge cuando sabemos lo que Dios nos pide, pero evitamos hacerlo. Esa resistencia genera conflicto interior. Cuando caminamos en obediencia, aun cuando implique sacrificio, el corazón encuentra coherencia. Y la coherencia produce paz. La obediencia no es perfección, es disposición. Es decirle a Dios que, aun con temor, estamos dispuestos a seguir su dirección. Esa actitud abre espacio para que la paz gobierne incluso en decisiones difíciles. Cuidar el corazón es otro camino esencial. La Biblia enseña que sobre toda cosa guardada se debe guardar el corazón, porque de él mana la vida. Esto implica ser conscientes de lo que permitimos entrar. Conversaciones, contenidos, pensamientos. No todo edifica, no todo trae paz. Aprender a poner límites es un acto espiritual. Decir no cuando es necesario, apartarse de lo que altera el alma, buscar lo que edifica. Estas decisiones no siempre son populares, pero son sanas. La paz requiere cuidado, atención y sabiduría. La confianza en los tiempos de Dios también es fundamental. Muchas inquietudes nacen de la impaciencia. Queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas, resultados visibles. Pero Dios obra en procesos. Aprender a esperar sin desesperar es una de las lecciones más profundas de la fe. La espera no es pasividad, es esperanza activa. Es seguir haciendo lo correcto mientras confiamos en que Dios está obrando, aun cuando no lo vemos. Esa confianza produce una paz madura, firme, que no se derrumba ante la demora. La paz también se fortalece cuando aprendemos a vivir el presente. Gran parte de la ansiedad proviene de revivir el pasado o anticipar el futuro. Jesús enseñó a vivir el hoy, a confiar en que cada día tiene su propio cuidado. Cuando el corazón se ancla en el presente, la mente se libera de cargas innecesarias. Aceptar la fragilidad humana es otro paso importante. No somos invencibles, no lo sabemos todo, no lo controlamos todo. Reconocer esto no debilita la fe, la hace más real. Dios no espera que seamos autosuficientes, espera que confiemos. Finalmente, recordar constantemente quién es Dios sostiene la paz, su fidelidad, su carácter, su amor. Cuando la mente se llena de la verdad acerca de Dios, el corazón se estabiliza.
La paz no se basa en nuestra fuerza, sino en su constancia. Estos caminos espirituales no son fórmulas rígidas, son invitaciones vivas. Cada persona los recorre a su ritmo, en su proceso. Lo importante no es hacerlo todo perfecto, sino caminar con el corazón abierto. Vivir desde la paz de Dios es una experiencia que se profundiza con el tiempo. No elimina las luchas, pero cambia la manera de atravesarlas. No borra las preguntas, pero sostiene la esperanza. No quita la humanidad, la redime. Parte 7. La paz que nos une como familia espiritual. La paz de Dios no solo transforma al individuo, también construye comunidad. Cuando una persona aprende a vivir desde la paz que viene de Dios, esa paz comienza a irradiarse hacia los demás. La fe cristiana nunca fue diseñada para vivirse de manera aislada. Desde el principio, Dios pensó en un pueblo, en una familia espiritual, donde la paz no solo se recibe, sino que se comparte. La Escritura describe a la iglesia como un cuerpo, donde cada miembro cumple una función y todos están conectados. Cuando la paz gobierna el corazón de cada creyente, ese cuerpo puede vivir en armonía, aún en medio de diferencias. La unidad no significa uniformidad, significa caminar juntos bajo una misma gracia. El apóstol Pablo exhorta a los creyentes a esforzarse por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esta exhortación revela que la unidad no es automática. Requiere intención, humildad y amor. La paz actúa como el lazo que mantiene unida a la comunidad, incluso cuando surgen tensiones. En una familia espiritual saludable, la paz se manifiesta en la manera en que se tratan unos a otros, en la paciencia para escuchar, en la disposición para perdonar, en la sensibilidad para acompañar al que sufre. No se trata de evitar conflictos a toda costa, sino de enfrentarlos con un espíritu distinto, guiado por el amor. Jesús enseñó que el mundo conocería a sus seguidores por el amor que se tienen unos a otros. Ese amor se expresa, en gran medida, a través de la paz. Una comunidad marcada por la paz se convierte en un refugio para corazones cansados. Es un lugar donde se puede descansar, ser auténtico, sanar. Cuando la paz de Dios gobierna una comunidad, la comparación pierde fuerza. Cada persona aprende a valorar el don del otro sin sentirse amenazada. La competencia cede espacio a la colaboración. El deseo de destacar es reemplazado por el deseo de edificar. La paz también permite que la diversidad sea una riqueza y no un problema. Diferentes personalidades, historias, culturas y procesos pueden convivir cuando el centro es Cristo. La paz no borra las diferencias, las integra bajo un mismo propósito. En la iglesia primitiva, vemos una comunidad que compartía no solo enseñanzas, sino la vida misma. Compartían el pan, las oraciones, las cargas. Esa cercanía producía gozo y fortaleza, no porque no hubiera dificultades, sino porque las enfrentaban juntos. La paz se multiplicaba al ser compartida. La paz comunitaria también se manifiesta en la corrección amorosa. No toda corrección rompe la paz. Cuando se hace desde el amor y la verdad, puede fortalecerla. La paz no es silencio ante el error. Es un ambiente seguro donde se puede crecer sin temor al rechazo. Aprender a hablar la verdad con amor es una de las expresiones más maduras de la paz. No se trata de decir todo lo que se piensa, sino de pensar todo lo que se dice. La paz cuida las palabras porque sabe el poder que tienen. En una familia espiritual, la paz también se refleja en la manera en que se celebra el crecimiento del otro. No hay envidia, hay gratitud. No hay rivalidad, hay gozo compartido. El avance de uno se convierte en motivo de esperanza para todos. La paz crea espacios donde el dolor puede ser expresado sin juicio, donde las preguntas son bienvenidas, donde la fe no se mide por la ausencia de dudas, sino por la disposición a seguir confiando.
En esos espacios, el Espíritu Santo obra sanidad profunda. Cuando una comunidad vive desde la paz de Dios, se convierte en un testimonio vivo para el mundo. En un entorno marcado por la división, el conflicto y la polarización, una comunidad en paz despierta preguntas. No por su perfección, sino por su coherencia. La paz comunitaria no significa que todos piensen igual, sino que todos aman al mismo Señor. Esa centralidad en Cristo permite navegar desacuerdos sin romper vínculos, permite dialogar sin destruir, discernir sin condenar. También es importante reconocer que la paz comunitaria requiere responsabilidad personal. Cada creyente es llamado a cuidar su propio corazón para no contaminar el ambiente con actitudes que rompen la unidad. El orgullo, la falta de perdón, la crítica constante erosionan la paz. La humildad, en cambio, la fortalece. Reconocer que no lo sabemos todo, que necesitamos a los demás, que seguimos aprendiendo, abre espacio para relaciones sanas. La paz crece donde hay humildad. La oración en comunidad es otro pilar fundamental. Orar juntos alinea los corazones, recuerda el propósito común y renueva la dependencia de Dios. En la oración compartida, las cargas se alivian y la paz se profundiza. La paz también se manifiesta en el servicio. Cuando servimos unos a otros con un corazón dispuesto, dejamos de centrarnos en nosotros mismos. El servicio rompe el egoísmo y fortalece la comunión. Servir con gozo es una expresión práctica de la paz interior. En una familia espiritual, nadie debería caminar solo. La paz de Dios se expresa en la cercanía, en el acompañamiento, en la disponibilidad. Estar presentes unos para otros es una forma concreta de vivir la fe. La unidad en la paz no es un ideal inalcanzable. Es una realidad que se construye día a día, con decisiones pequeñas, con actitudes conscientes, con amor perseverante. No depende de líderes perfectos ni de estructuras impecables. Depende de corazones rendidos. Cuando la paz de Dios gobierna una comunidad, esa comunidad se convierte en un anticipo del reino de Dios. Un lugar donde el cielo toca la tierra, donde la gracia se hace visible, donde la esperanza se renueva. Esta dimensión comunitaria de la paz nos recuerda que no estamos llamados a caminar solos. Dios nos diseñó para caminar juntos, sosteniéndonos, edificándonos, reflejando juntos su carácter. Parte 8. Permanecer en la paz en medio de un mundo inquieto. Vivir en la paz de Dios no significa escapar de la realidad del mundo. Significa aprender a habitar esa realidad con un corazón anclado en algo más profundo que las circunstancias visibles. El mundo en el que vivimos está marcado por la prisa, la incertidumbre, el conflicto y el cambio constante. En ese contexto, la paz de Dios no solo es un consuelo personal, es una forma distinta de existir. Jesús fue claro al decir que en el mundo habría aflicción. No prometió un camino libre de dificultades, pero sí prometió algo mayor: su presencia constante. Esa promesa redefine la experiencia humana. La paz no consiste en negar la aflicción, sino en no permitir que la aflicción gobierne el interior. Uno de los mayores desafíos para permanecer en la paz es la exposición continua al temor. Noticias alarmantes, crisis globales, tensiones sociales, incertidumbre económica. Todo esto tiene un impacto real en el alma. El problema no es estar informados, sino permitir que el temor se instale como una forma de vida. La paz de Dios nos invita a discernir qué voces escuchamos y a cuáles les damos autoridad. El temor busca anticipar el futuro sin Dios. La paz, en cambio, confía en que Dios ya está en el futuro. Cuando el corazón entiende esto, aprende a soltar la ansiedad anticipatoria. No porque ignore los riesgos,
sino porque confía en la fidelidad divina más allá de ellos. Permanecer en la paz también implica aceptar que no todo será comprendido. Hay preguntas que no tendrán respuesta inmediata. Hay procesos que no se explican con lógica humana. En esos momentos, la fe madura no exige explicaciones, se apoya en el carácter de Dios. La paz se fortalece cuando aprendemos a decir, no entiendo, pero confío. El silencio de Dios, en ocasiones, es una prueba profunda. No porque Dios esté ausente, sino porque está obrando de maneras invisibles. Aprender a permanecer en paz cuando no se perciben señales claras es una de las expresiones más altas de confianza. Es descansar sin garantías visibles, sostenidos solo por la promesa. La paz también se ve amenazada por la comparación constante. Vivimos en una cultura que expone logros, imágenes editadas y versiones parciales de la realidad. Compararse roba la paz porque distorsiona la identidad. Cuando el creyente olvida su llamado personal y comienza a medirse por la vida de otros, la inquietud se instala. Permanecer en la paz implica volver una y otra vez a la verdad de quiénes somos en Dios. No definidos por lo que hacemos, ni por lo que tenemos, ni por lo que otros esperan, sino por lo que Dios declara. Esa identidad estable es un ancla firme en medio de la presión externa. Otro enemigo silencioso de la paz es la sobrecarga. Decir sí a todo, asumir más de lo que corresponde, vivir sin márgenes. El cuerpo puede adaptarse por un tiempo, pero el alma se resiente. Dios no diseñó una vida sin pausas. Aprender a establecer límites es una forma de honrar la paz que Él ofrece. Permanecer en la paz también requiere vigilancia espiritual. No en un sentido de alerta ansiosa, sino de cuidado amoroso del corazón. La Escritura advierte que el enemigo busca robar, matar y destruir. Muchas veces no lo hace a través de grandes ataques, sino mediante pequeñas distracciones que erosionan la paz poco a poco. La oración constante, aún breve, es una forma de permanecer. No siempre largas oraciones, sino momentos de conexión a lo largo del día. Un pensamiento elevado a Dios, una respiración consciente, una entrega silenciosa. Estos gestos sostienen la paz en medio de la actividad. La paz también se renueva cuando recordamos las obras pasadas de Dios. La memoria espiritual es un refugio en tiempos de inquietud. Recordar cómo Dios fue fiel antes fortalece la confianza para el presente. La Biblia constantemente llama al pueblo a recordar, porque el olvido debilita la fe. En medio de un mundo inquieto, la paz de Dios se convierte en un acto de resistencia espiritual. Elegir no vivir dominados por el miedo, elegir no responder desde la ira, elegir no perder la esperanza, es una forma de testimonio. La paz no es pasividad, es una postura firme del alma. Esta paz también nos capacita para ser instrumentos de consuelo. Quien ha aprendido a permanecer en la paz puede acompañar a otros sin perderse en su dolor. Puede escuchar sin absorber toda la carga. Puede ofrecer palabras de esperanza desde un lugar auténtico. Permanecer en la paz no significa aislarse del sufrimiento ajeno. Significa acercarse con un corazón guardado. Jesús se conmovía profundamente, pero no se desbordaba. Lloró con los que lloraban, pero nunca perdió su centro. Esa es la paz madura. La paz de Dios no elimina la sensibilidad, la purifica. Permite sentir sin quedar atrapados, amar sin desgastarse, servir sin vaciarse por completo. Es una paz que protege mientras entrega. En los momentos de mayor confusión, volver a lo simple ayuda a permanecer. Volver a la palabra, volver a la oración, volver a la comunidad, volver al descanso. La paz no siempre se recupera con grandes decisiones, sino con pequeños regresos.
Aceptar que habrá días más difíciles que otros también es parte de permanecer. La paz no se mide por la constancia emocional, sino por la constancia en volver a Dios. Incluso cuando la inquietud aparece, la paz no se ha ido. Está esperando ser abrazada de nuevo. Dios no se cansa de recibir a quienes vuelven. Su paz no tiene límite de intentos. Cada regreso es una oportunidad de renovación. Cada entrega es una puerta abierta al descanso. Permanecer en la paz en medio de un mundo inquieto es una obra diaria del Espíritu Santo. No se logra por disciplina humana solamente, sino por dependencia constante. Es caminar sabiendo que el suelo puede moverse, pero el fundamento permanece. Esta manera de vivir prepara el corazón para algo aún mayor. Porque la paz que hoy experimentamos de manera parcial es un anticipo de una paz plena, eterna, que no tendrá fin. Parte 9. Un descanso eterno y una esperanza que no se apaga. Llegamos a este punto del camino no porque todo haya quedado resuelto, ni porque la vida de pronto se haya vuelto sencilla. Llegamos aquí porque algo más profundo ha ocurrido. El corazón ha aprendido a descansar. No un descanso superficial, sino un descanso que nace de la confianza. La paz de Dios ha dejado de ser solo un anhelo y ha comenzado a convertirse en un lugar al que el alma sabe volver. La paz que Dios ofrece no termina en esta vida. Todo lo que hemos experimentado hasta ahora es apenas un anticipo. La Escritura nos habla de una paz eterna, completa, definitiva. Una paz donde ya no habrá lágrimas, ni muerte, ni clamor, ni dolor. Esa promesa no es una metáfora poética, es una realidad futura garantizada por la fidelidad de Dios. El apóstol Pablo escribe que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse. Esta afirmación no minimiza el dolor actual, lo coloca en una perspectiva más amplia. La paz cristiana mira el presente con honestidad, pero mira el futuro con esperanza. Esa esperanza sostiene al creyente cuando el cansancio se acumula, cuando la fe parece débil, cuando la espera se alarga. Saber que el final de la historia no es el caos, sino la restauración, da sentido al camino. La paz se fortalece cuando recordamos que no caminamos hacia la incertidumbre, caminamos hacia una promesa cumplida. Jesús habló de ese descanso eterno cuando dijo que en la casa del Padre hay muchas moradas. Habló de un lugar preparado, de un reencuentro, de una comunión sin interrupciones. Esa promesa transforma la manera en que vivimos hoy, porque si el final está asegurado, el presente puede ser atravesado con confianza. La paz eterna no nos desconecta de la realidad actual, nos capacita para vivirla con mayor profundidad. Nos libera del miedo a perderlo todo, porque sabemos que lo más importante ya está seguro. Nos permite soltar con menos angustia, amar con más libertad, servir con mayor entrega. Esta paz también redefine la muerte. Para el creyente, la muerte no es el final, es una transición, no es una derrota, es un paso hacia la plenitud. Esa certeza no elimina el dolor de la despedida, pero le quita el poder del terror. La paz eterna envuelve incluso los momentos más difíciles. Vivir con esta esperanza cambia las prioridades. Lo urgente pierde peso frente a lo eterno. Las ofensas se vuelven más pequeñas frente al perdón recibido. Las preocupaciones se relativizan frente a la fidelidad de Dios. No porque nada importe, sino porque todo encuentra su lugar correcto. La paz de Dios también nos llama a vivir de una manera que refleje esa esperanza. No como personas resignadas, sino como personas llenas de propósito. Cada día se convierte en una oportunidad para sembrar paz, para ser instrumentos de consuelo, para reflejar el carácter de Cristo. Jesús dijo que bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ser pacificador no significa evitar conflictos, significa llevar la paz de Dios
a los lugares donde reina la inquietud. Significa hablar esperanza donde hay desesperación. Significa permanecer firmes donde otros se rinden. La paz que hemos recibido no es solo para nosotros. Es un regalo que se multiplica cuando se comparte. A través de una palabra, de un gesto, de una presencia fiel. A veces no se necesita una explicación teológica, solo una vida que refleje descanso en medio del caos. Esta paz también nos invita a confiar en los tiempos finales. El mundo puede parecer cada vez más agitado, pero Dios no ha perdido el control. La historia no avanza hacia el desorden, avanza hacia la redención. Y esa certeza permite al creyente vivir sin pánico, sin desesperación. El descanso eterno que Dios promete no es una evasión, es una culminación. Todo lo que hoy vivimos con fe, todo lo que hoy sembramos con amor, todo lo que hoy soportamos con esperanza, tendrá sentido pleno. Nada será en vano. Ninguna lágrima será olvidada. La paz de Dios sostiene al creyente hasta el final del camino. No como una fuerza impersonal, sino como una presencia viva. Dios camina con los suyos. No los abandona en el proceso, no los deja solos en la espera. Su paz guarda el corazón hasta el día en que todo sea restaurado. Hoy, esa paz está disponible. No mañana, no cuando todo cambie, no cuando todo esté claro. Hoy, en medio de tu proceso, de tus preguntas, de tus luchas, Dios no te pide que tengas todo resuelto, te pide que confíes. Confiar no significa no sentir temor, significa no dejarse gobernar por Él. Confiar no significa no llorar, significa no perder la esperanza. Confiar es descansar aun cuando el camino no se ve completo. Si has llegado hasta aquí, es porque tu corazón anhela algo más profundo que soluciones rápidas. Anhela descanso verdadero. Y ese descanso no se encuentra en el control, ni en la perfección, ni en la ausencia de problemas. Se encuentra en Dios. Hoy puedes decir, aún en medio de todo, mi paz viene de Dios. No como una frase vacía, sino como una confesión viva. Una confesión que sostiene, que sana, que renueva. La paz de Dios no te promete una vida sin tormentas, te promete un ancla firme. No te promete ausencia de dolor, te promete presencia fiel. No te promete respuestas inmediatas, te promete esperanza eterna. Y esa paz, que comienza en el corazón y culmina en la eternidad, es suficiente.